Sí, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Apolíneos. Mi nombre es Fernanda Reyes, estudiante de la licenciatura en Sociología en la Universidad de Monterrey, y el tema que abordaremos el día de hoy es el ocio creativo. Entonces, pues primero que nada, maestro, un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, Fer. Y bueno, para presentarlo muy brevemente, el maestro Víctor Zorrilla es licenciado en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y actualmente se desempeña como profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Monterrey. Se dedica a estudiar el pensamiento español del Renacimiento. Entonces, bueno, para empezar con el tema, maestro, la primera pregunta es, ¿la ociosidad es la madre de todos los vicios? Es lo que se dice habitualmente. Bueno, nos decían de chiquitos cuando estaban en el colegio. O sea, como que había que estar siempre ocupado. Yo creo que, sobre todo en Monterrey, no sé cómo sea exactamente en otras ciudades, pero aquí hay mucha costumbre de que la gente tiene que estar ocupada, sobre todo los niños, ¿no? Van al colegio en la mañana y en la tarde clases de todo tipo de cosas, ¿no? Instrumentos musicales, idiomas, deportes, servicios sociales y no sé cuánta cosa. Eso no es necesariamente bueno para los niños ni para las personas en general, el estar pasando de una actividad a otra. Y sobre todo para los niños porque se trata de actividades programadas y planeadas y organizadas por adultos, cuando los niños lo que necesitan, lo que quieren y lo que hacen normalmente, si los dejas en paz, es tener ocurrencias y divertirse e inventar juegos entre ellos o por su cuenta y, no sé, mundos imaginarios y eso es parte también del desarrollo de un niño. Entonces, creo que a veces está mal planteada esa idea de que el ocio es malo o el no hacer nada es malo, ¿no? A veces es muy importante no hacer nada. Sí, me estaba acordando que en una clase que llevé, sobre todo en los primeros semestres de filosofía, hablábamos del asombro y de cómo esto a veces igual y el mismo ocio, el mismo no hacer nada, te permite asombrarte con cosas que igual y parecen comunes y corrientes. Y así súper rápido me acordaba de una anécdota de una niña como con la que también, en una de esas actividades que yo también por hacer muchas cosas, pero esta niña se acercaba y me preguntaba, bueno, ¿y cuándo nos vamos a volver a ver? Y era viernes y nos veíamos de lunes a viernes. Y le digo, hasta el lunes. Y me hace, ¿y qué día es mañana? Y yo, bueno, y sábado, y luego domingo, y luego lunes. Y luego, como que le dije eso y me hace, ¿por qué? Y siento que como sociólogo uno tiene que saber, o bueno, yo debería haber podido haber contestado, bueno, pues es que así nos han enseñado, no es como que haya estado definido, todo eso lo definimos nosotros. Pero fue como que de primera como que me sorprendió mucho el ¿y por qué? Y yo, pues sí es cierto, como que son preguntas igual y muy básicas, pero que a veces no nos hacemos y no nos permitimos hacerlas por esta misma cuestión de, pues que no estamos permitiéndonos no hacer nada, como no sorprendernos con lo cotidiano. Pero bueno, Sí. entonces bueno, sí. No, hay que estar desocupado para plantearse ciertas cosas. O sea, según parece, Descartes inventó el plano cartesiano estando acostado como solía estar, porque él estuvo en un colegio de jesuitas, creo, en una especie de internado, pero alegaba cuestiones, problemas de salud o sea, se le dio un permiso especial de levantarse más tarde, ¿no? Por supuestas cuestiones de salud. Desde chiquito era un genio el tipo. Entonces, él estaba acostado como solía estar en su camita, viendo el techo, seguramente un techo blanco encalado como se usaría en el siglo XVII, y vio una mosca parada en el techo. Y a partir de ahí se le ocurrió el plano cartesiano, que es un mecanismo para ubicar un punto en un plano, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy desocupado para que a uno se le ocurra ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, relacionado con esto mismo, entonces hay que evitar siempre el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento, sobre todo tengo la impresión de que estresa a los adultos. Ahora que tengo hijos y tengo más contacto con niños que antes no tenía, digo, a mí nunca me han gustado los niños, pero el aburrimiento, tengo la impresión de que estresa mucho a los papás y en general a los adultos, ¿no? Como que los niños no deben aburrir, hay que resolverles ese problema, ¿no? Que los niños no se aburran. No, mejor déjalos en paz. Los niños son muy ocurrentes, se les va a ocurrir algo. El problema es que nosotros como saboteamos ese proceso, me parece.
no solo en los niños, también en nosotros mismos seguramente, porque recurrimos a los dispositivos electrónicos y las redes sociales y todo, nada más para llenar, porque no podríamos estar sin hacer nada. Pero de hecho Pascal, otro pensador francés del siglo XVII y contemporáneo prácticamente de Descartes, si recuerdo bien, él decía en uno de sus pensamientos, que es una de sus obras más famosas, bueno, fue otro grande ocioso por lo demás, ¿no? El inventor de la primera calculadora, ¿no? Por ejemplo, una calculadora mecánica, ¿no? Él decía, los problemas, algo así, estoy parafraseando, pero los problemas de la humanidad vienen de no saber estar las personas solas, sentadas en su cuarto sin hacer nada, ¿no? Tenemos que estar buscando algo, algo, ¿no? Algo como para alimentar nuestra locura o para distraernos. Eh, es muy difícil no hacer nada, pero el ocio sí incluye, puede ser salir a caminar o, en fin, cualquier cosa, o sea, salir a la terraza y ver las montañas de Monterrey o cosas por el estilo, pero es no hacer nada, o sea, no es redes sociales, ¿verdad? No, no es, en el caso de los niños, darles el iPad para que jueguen ahí videojuegos todo el día, es realmente no hacer nada y eso incluye aburrirse, el aburrimiento también es parte del ocio y nos puede poner en contacto con ciertas cosas. Sí, y como dice, pues aburrirse también a veces, en ciertos casos, ¿verdad? Nos lleva a pensar en muchas cosas. Yo siento que también por otro lado puede ser como un miedo de que no estamos acostumbrados, por lo mismo de que, bueno, por ejemplo, mínimo en mi caso, pues siempre ha habido celulares, televisión, redes sociales, como que siempre he crecido con eso, entonces no estoy acostumbrada a no hacer nada, porque eso sí es hacer algo, aunque no queramos, pero pues sí es. Entonces, como que el nunca permitirlo. Y luego si un día, por ejemplo, no sé, le pasa a mucha gente, ¿no? Que dice, es que me estoy bañando. Pues es que igual cuando te estás bañando no estás pegado a todo eso. Y da como para, bueno, voy a empezar a pensar. Y a mucha gente siento que le puede dar, nos da miedo como el pensar, porque realmente eso es como algo que no hacemos muy, muy seguido, no es algo cotidiano. Es que, dices tú, al bañarse a veces, pues sí, y hasta eso le hemos quitado como el aspecto ceremonial que antes podía tener. Porque, por ejemplo, si tienes tina en tu casa, te podrías bañar, normalmente pues te bañas así rapidito y ya, ¿no? Como, ¿no? Para pasar a lo siguiente. Pero te podrías bañar en la tina en media hora mientras tocas la trompeta, por ejemplo. Y supongo que rara vez se hace, digo, yo no tengo tina en la casa y no sé si lo haría si la tuviera. Y supongo que ya poca gente la tiene, pero eso sería todavía mejor. Lo que es que el bañarse, aunque sea en la regadera, es como un momento, digamos, de ocio forzado, porque nada más haces cosas automáticamente, y es donde el cerebro, digamos, genera su propia actividad. Y de hecho se sabe que, porque hay un estudio que en este libro lo estaba leyendo el otro día, eh, Autopilot se llama. Y digo, el estudio está publicado en otro lado seguramente, pero dice que por el año 2000 o 2001, unos científicos estaban estudiando algo del cerebro, con estos aparatos que te ponen electrodos, o no sé cómo se llaman, Sí, sí, en la sí. cabeza, y los sujetos les pedían que llevaran a cabo ciertas operaciones matemáticas o verbales o de distintos tipos para medir la actividad en distintas regiones del cerebro, porque entiendo que si haces, o sea, por ejemplo, operaciones matemáticas se activa Se el activa una lóbulo no sé parte. cuál. Ajá. Ajá, Sí, sí. entonces eso lo estudiaban. Y hicieron un descubrimiento totalmente accidental que no se lo esperaban, que es que cuando los sujetos estaban ya conectados, pero sin hacer nada, nada más ahí sentados, mientras los investigadores preparaban el siguiente conjunto de pruebas o cosas por el estilo, se dieron cuenta de que el cerebro produce su propia actividad autogenerada, pero no en una región nada más, sino, o sea, no en una zona, sino en todas las partes del cerebro, interconectándolas. Y luego cuando se ponían a hacer la siguiente tarea, verbal o matemática, espacial o la que sea, se desactivaba todo el cerebro y solo se activaba la zona correspondiente a esas tareas. Y eso cambió el paradigma que se tenía sobre la actividad cerebral, por lo que leí aquí. Antes se pensaba que si tú no estás haciendo nada, el cerebro está inactivo. Y si te pones a hacer operaciones matemáticas, se activa Se la activa esa parte de las parte. matemáticas. Ajá. Y luego pues se desactiva otra vez o está casi en ceros. Y ahí descubrieron que no, cuando tú estás inactivo, el cerebro genera
espontáneamente su propia actividad relacionando las distintas zonas del cerebro. Por eso ocurren ideas como a Descartes en el ocio, o sea, en el no hacer nada. Claro, si estás en las redes sociales, no estás haciendo nada productivo, supongo, pero en realidad sí estás como estimulando la mente o el cerebro. Entonces, no se produce ese ocio creativo realmente. Sí, qué interesante. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es como, si antes la vida era más dura, peligrosa y tenía menos comodidades, ¿por qué ahora entonces hay más ansiedad y depresión? Bueno, no sé. Según parece, puede afectar porque esto entiendo que afecta sobre todo a la gente joven. Las redes sociales supongo que son un problema porque siempre nos estamos comparando con los demás, ¿no? Y en las redes sociales siempre los demás parece que tienen una vida perfecta, óptima, llena de viajes exóticos y las parejas siempre son guapísimas y la comida riquísima que comen, ¿no? O sea, siempre la vida de los demás parece mucho mejor que la nuestra. Sí, Y eso, digo, la envidia siempre ha existido, pero las redes sociales presentan como que un estímulo continuo, constante y perpetuo a la envidia o ese sentimiento de inadecuación. Supongo que ese es un afecto. Pero otro puede ser también que, en parte por lo mismo, no sabemos estar quietos y serenos con nosotros mismos y sin hacer nada. Y repito, eso incluye sin dispositivos electrónicos y sin redes sociales. Al menos un rato nos cuesta mucho, como que necesitamos esa estimulación continua, que para eso están diseñadas esas cosas. O sea, para tener notificaciones constantes y cosas que generan esos como disparos pequeños de dopamina, ¿no? Entonces, o sea, como uno se hace adicto a la cafeína por lo mismo o a otras sustancias, ¿no? Entonces, al no hacer nada, también es cierto que a veces como que nos llegan a la mente pensamientos que a veces, no sé, son sombríos o tristes o quisiéramos evitarlos. Entonces, supongo que eso también a veces nos impulsa a mantenernos ocupados para evitar como la ansiedad que eso nos genera. Pero hay que tomar en cuenta que a lo mejor el subconsciente nos está avisando de algo, o sea, nos está diciendo algo. Cuando al no hacer nada, siempre, por decir, por ejemplo, nos acordamos de algo o nos surge un recuerdo o ese tipo de cosas. Bueno, a lo mejor el subconsciente aprovecha esos momentos para hacer surgir ese pensamiento porque hay a lo mejor algún problema que no hemos enfrentado o algún asunto que no hemos resuelto adecuadamente, que no hemos concluido. A lo mejor hay un pendiente que no hemos cerrado en sentido amplio en nuestra vida. No me refiero a algo de algún pendiente administrativo sí, no, de no, ese no. tipo, sino simplemente algún asunto en nuestra vida que no hemos enfrentado y no hemos cerrado o concluido. Y entonces como que el inconsciente nos lo hace, o sea, nos lo Presente. plantea justo cuando no estamos haciendo nada. Pero entonces hay que darnos espacio para que eso ocurra y no siempre sacarle la vuelta, porque eso puede ser importante. Sí, sí, como, bueno, a mí me pasa que a veces cuando ya me voy a dormir, como que hay el estímulo que se me quedó, como dice, pues bueno, está este estímulo constante en las redes sociales. Entonces, igual y es un tema que yo debería tratar y por lo mismo de que no me permito no pensarlo, como, pues entonces en algún punto va a surgir y puede surgir como en alguna de estas formas, ¿no? En depresión, en ansiedad. También siento que tiene mucho que ver con lo que me decía al principio, ¿no? Como de, oye, si desde niños nos enseñan que tenemos que estar en un montón de actividades, como pues como que esta es nuestra idea de esto es lo correcto, ¿no? Lo que yo debería estar haciendo es estar cumpliendo con todo. Esto es el éxito, el cumplir con absolutamente todo y aparte en todo ser perfecto. Y entonces, bueno, si me permito no hacer nada, me estoy sintiendo no exitoso, me estoy sintiendo que no estoy haciendo lo que debería. Y luego me voy a redes sociales y veo que, oye, esta persona entró a este curso, o a esta persona le va súper bien en su trabajo y por eso se puede pagar esos viajes o esa comida o lo que sea, como que esa misma comparación, pero ese mismo yo, pues, o sea, siento que es como una comparación, pero al mismo tiempo es decir, pues yo no estoy haciendo lo suficiente, porque entonces si yo trabajara más, si yo hiciera más esto, si yo me levantara más temprano, tal vez
no sé, tal vez alcanzaría a tener lo que esta persona tiene. Entonces como que todo se junta y termina dando en ciertas consecuencias como estas. Sí, no necesariamente quisiéramos realmente tener lo que otras personas tienen, si conociéramos todas las implicaciones que eso conlleva, porque puede parecer que una persona tiene el trabajo perfecto o los viajes perfectos, pero si viéramos realmente, no sé, a lo mejor esa persona, eh, o sea, en ese trabajo implica, no sé, algo que nosotros no podríamos o no quisiéramos soportar. A lo mejor tiene ciertas responsabilidades o ese trabajo implica, no sé, enfrentar ciertas dificultades o o lidiar con cierto tipo de personas que nosotros definitivamente no quisiéramos eso, ¿no? Entonces, si viéramos realmente, o sea, no solo el cascarón o la apariencia, que es lo que suele verse en las redes, sino lo que realmente implica la vida real de las personas, no lo que se proyecta ahí. A lo mejor seguramente diríamos, no, yo estoy contento con mis cruces y no quisiera llevar las cargas ajenas. O sea que en el fondo la envidia suele ser, normalmente es infundada, porque no conocemos realmente todas las circunstancias. O sea, hay gente, como te digo, o sea, que parece que tienen una vida de pareja, no sé, llena de amor y de viajes exóticos y esas cosas y, no sé, a lo mejor se llevan de las greñas, por decirlo de alguna manera. No sabemos las circunstancias. Eh, en fin, ese es un aspecto y el otro es también el ocio nos puede ayudar digamos, a reflexionar para escoger mejor nuestras batallas. Yo no digo que en la vida no valga la pena tener ciertas luchas y ciertos combates en el sentido de esforzarnos por algo, o sea, tener ideales, tener algo por lo cual vivir y por lo que valga la pena arriesgarse y luchar y tomarse molestias, pero eso hay que escogerlo. Y yo no sé, ahora cuando al principio decías, yo estudié como algunos que verán esta entrevista probablemente, estudios humanísticos en la UDEM. Eso lo decidí en un momento de ocio, cuando andaba caminando por ahí en el monte, sin hacer nada. Y de una manera bastante es decir, no haciendo ejercicio o ese tipo de cosas, sino nada más vagando. Fue un momento, yo estaba en otra carrera, de hecho, había entrado a otra carrera y después de, no sé, habían pasado 3/4 de hora, 1 hora de vagar en la montaña, como que tuve algún tipo de iluminación donde pensé, pues si esto es lo que quería desde prepa o desde hace algunos años, pues debería de cambiarme de carrera a lo que me interesaba desde el principio, ¿no? Pero esa decisión final fue gracias a un rato de no hacer nada. Entonces, también para hacer las cosas importantes se requiere no hacer nada. Sí, muchísimas gracias, maestro. Sí, la verdad es que sí, pues sí, como el ocio muchas veces es mal visto en nuestra sociedad, pero realmente puede conducir a cosas como esto, ¿no? El tomar una decisión trascendental, el realmente, pues no sé, como decía, experimentos o inventos. Entonces, pues realmente el ocio es parte de lo que necesitamos, hay que aprender a estar, a hacer como sin necesidad de estar haciendo algo. Y pues sí, nada más queríamos agradecerle. Muchísimas gracias por su participación y esperamos tenerlo próximamente. Gracias. Gracias, Fernanda. Gracias.